Frecuencia Verde. Para que estés en la onda de la preservación y cuidado del medio ambiente. Tips sobre el uso responsable de los recursos naturales. No te desconectes de la realidad de nuestro entorno y haz parte del cuidado de la naturaleza con Frecuencia Verde, programa de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UniaJC. A todos y todas y bienvenidos a esta nueva emisión de Frecuencia Verde aquí en Radio UniaJC. Le damos la bienvenida a todos los estudiantes y a toda la comunidad universitaria que nos acompañan. Recordemos que este es un programa de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y bueno, también le damos un saludo a Elías Acevedo y a Diego Trujillo que nos acompañan siempre desde la dirección y el máster en la cabina de aquí en Radio UniaJC. Mi nombre es Simón Velázquez, soy profesor de aquí de la Universidad Antonio José Camacho y le doy también la bienvenida como siempre a nuestra compañera Lady Carvajal. Hola Lady, ¿cómo estás? Hola Simón, un saludo también para toda la comunidad universitaria. El día de hoy hacemos la invitación a participar en nuestra fanpage de la emisora Radio UniaJC con la siguiente pregunta y es ¿qué iniciativas ecológicas conocen dentro del campus o en tu ciudad? Para que estén interactuando con el hashtag numeral Frecuencia Verde. Así es, muchas gracias Lady. Sí, el día de hoy el tema es educación ambiental y no solamente educación ambiental, sino vamos a hablar de un tema muy importante que es el semillero de investigación que tenemos aquí en la universidad. Y para eso tenemos un invitado muy especial, él es Andrés Caicedo Holguín, ecólogo de profesión, graduado de la Fundación Universitaria de Popayán y magíster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Santiago de Cali. Es profesor de la Universidad Antonio José Camacho y coinvestigador del semillero Ecoraíces. Vamos entonces a Pensamientos Verdes. Pensamientos Verdes, literatura, reflexiones, teoría e invitados para cuidar el medio ambiente con Frecuencia Verde. ¿Cómo estás? Bienvenido a Frecuencia Verde una vez más, aquí. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Simón. Buenas tardes, Lady. Muchísimas gracias por el convite. Bueno, entonces arrancamos de una vez preguntándote qué son los semilleros de investigación para que lo pensemos un poco y arranquemos pues teniendo como ese contexto de una vez. Bueno, muy bien. Contando un poco los semilleros de investigación desde la educación ambiental también, quiero hacer una referencia no tanto documental de lo que es un semillero de investigación, sino también experiencial. Resulta que los semilleros de investigación el próximo año están cumpliendo 30 años de haber sido creados institucionalmente en las universidades, un dato bien interesante. Yo, digamos, a mis 52 años hice mi carrera de pregrado entre el año 93 más o menos y el año 98. Es decir, cuando yo entré a la universidad no existían el semillero de investigación cuando hice mi carrera de pregrado. Y en la medida que fui avanzando en ese pregrado, comenzaron los semilleros de investigación. Fundamentalmente un semillero de investigación era lo que hacíamos antes de que existieran oficialmente los semilleros, es que algunos estudiantes nos pegábamos, digamos, como decíamos en la universidad, a las investigaciones de otros maestros. En ese tiempo en Colombia comenzaron a aparecer los doctorados, habían profesores que tenían doctorados, tenían investigaciones muy profundas, comenzaron a llegar colombianos que habían estado en el extranjero, retornaron al país y también llegaron muchos extranjeros. A mí me tocó Popayán, el Cauca, el pregrado, entonces había muchos extranjeros también con doctorado que estaban haciendo investigaciones muy profundas, por ejemplo, de transectos ambientales en Argelia, en Puracé, en el Tambo, en todas estas zonas que son megadiversas. Y nosotros pues nos pegábamos a ver los profesores. Después de que surgió la palabra institucional de semilleros, que entiendo fueron creados inicialmente en la Universidad de Antioquia, después en la Universidad del Cauca y allí la universidad donde yo estudié sus diversas prácticas, pues vimos que un poco lo que hacíamos cuando nos pegábamos a estos profesores que estaban haciendo sus investigaciones era la práctica de los semilleros. Nace entonces la dinámica de los semilleros como un término que se utilizó en una pedagogía clásica, el aprender a aprender o el aprender a investigar, como es un espacio para que los estudiantes aprendan a investigar, no es un espacio directamente de investigación, sino un espacio de formación en investigación, donde están, digamos, los, entre comillas, discípulos de algunos de los docentes que hacen las investigaciones de las universidades. Y cierro diciendo que
digamos, en mi experiencia personal, por eso no lo decía desde un punto documental, sino personal, fueron los escenarios donde realmente adquirí mi formación profesional como ecólogo que decíamos ahorita, porque es en la práctica, en el hacer, haciendo, en el contacto con las comunidades, en el contacto con los datos, con la investigación, el que uno va como desnudando todos esos contenidos teóricos de la universidad, tratando de convertir los saberes universales en saberes locales o tratando de explicar los saberes universales por medio de ejemplos locales, que son los resultados de las investigaciones de los docentes. Eso más o menos es como lo que es un semillero, ¿no? Un espacio de aprendizaje o de aprender a aprender o de aprender a investigar. Así es. Estábamos viendo ahorita imágenes, ya en este momento han parado, ahorita las seguiremos viendo, bueno, ahí las estamos viendo. Son justamente imágenes del encuentro que tuvimos como semillero. Ya de pronto, Lady, con la pregunta que te hará, podremos profundizar un poco más en eso, pero ahí podemos ver ese primer encuentro. Campamento y todo, ¿no? Campamento, bueno, en la universidad, en donde vivimos. Una amanecida académica. Amanecida académica, exactamente. Sí, y no solo fue amanecida, sino que se hizo un trabajo de investigación así en campo, como en práctica, como tal, y era identificando aves, un pajareo súper bonito, donde todas y todos con libros en mano y con un guía que nos estaba acompañando, íbamos identificando las aves. Entonces es importante también mencionar esta actividad que se hizo en la universidad. Exacto. Y que hay bastante diversidad en la Universidad Antonio José Capó. Fogata nocturna y todo también muy interesante, palabreo ahí, ¿no? Exactamente, y además porque lo que yo en una clase en ese momento del PBU, donde hacíamos una especie de sesión para hablar con los estudiantes que llegaban, les preguntaba a ellos qué creían que era un semillero de investigación y decían, donde se plantan ideas. Y ahí eso es fundamental y eso, digamos, fue lo que hicimos. Nos fuimos a acostar a dormir en un campamento dentro de la universidad para plantarnos ideas que van a crecer como unas hermosas árboles de pensamiento. Exacto, así es. Lady. Sí, Andrés, de hecho, pues como en aras de todo lo que mencionabas, nace ahora un semillero que se llama Ecorraíces. ¿Qué implica el concepto o cómo se desarrolla esta idea Ecorraíz? Ecorraíces es bien interesante porque, bueno, voy a tratar de explicarlo más que desde una perspectiva institucional, desde una perspectiva alegórica, que es un poco también lo que nos invita la educación, ¿no? Y la educación ambiental más que todo. Entonces quisiera mencionar 5 términos y no los voy a alcanzar a desarrollar porque la entrevista no alcanza, pero creo que esos términos, explicándolos brevemente en esta primera parte, después vamos a ver que están implícitos en las siguientes conversas que tengamos en esta entrevista. El primer término es semilla. Uno diría que es como obvio, pero ahorita explicamos un poco por qué la semilla un poco tiene que ver con el semillero más allá de lo literal, ¿no? Sino desde lo alegórico. El segundo es el humus, que un poco donde se plantan las semillas, como decían los chicos en el campamento. El tercero es el serendipity, que ahora es más conocido como serendempias en español y que vemos un poco la profundidad que tiene, que es como el eje de los semilleros y el eje de la investigación, los hallazgos inesperados. Ahorita lo voy a desarrollar brevemente, pero primero digo los 5, pero es más o menos, es utilizar la sorpresa como teoría, ¿no? Sí. El cuarto, que quizás es cuarto y quinto, sería el territorio educador y la investigación territorial. Y a esos dos los une algo que es la lectura del territorio, que es un poco lo que hemos hecho en algunas prácticas y en eso yo creo que nos hemos encontrado nosotros, ¿no? En cómo leemos los territorios. Brevemente para decir de la semilla, el primer término. Voy a brevemente decir los 5. Si me extiendo, ustedes pues me regañan y tal, y ya mucho tiempo y tal. Entonces, mire, el de la semilla lo recogemos no solamente literalmente, sino de una manera alegórica y recogiendo inclusive las palabras de Vandana Shiva y de otros ambientalistas y líderes mundiales, donde dicen que en una semilla está la información de todo un bosque, o una semilla puede tener 1.000.000 de árboles quizás. Una semilla inclusive puede estar muerta, entre comillas, latente, varios años, y en el momento que se conjugan las características ideales, puede allí volver a crecer, emerger, dar árbol y dar más semillas. Y la semilla además está en comunicación, en un diálogo permanente que en ecología se llama interrelación con las aves, por ejemplo, con los mamíferos, para permitirse caminar, para permitirse viajar, para permitirse llegar a otros espacios o inclusive volver al territorio de origen, ¿no? Los
los hombres también, los seres humanos, perdón, también somos dispersores de semillas, las aves, los mamíferos y otros animales, ¿no? Entonces aquí un poco la semilla es una unidad de información que camina, además, y un poco eso también es un semillero en el territorio. El humus, recojo de Jairo Restrepo, uno de los agroecólogos más brillantes del planeta, caleño él, o por lo menos como de esta zona, no estoy seguro si es caleño, pero es de por acá del suroccidente. Jairo Restrepo indica que la palabra humus, que es ese mantillo superficial de tierra negra que está en el bosque, que realmente es un mucílago que hace de ese mantillo un solo cuerpo y es el que le da la fertilidad al mundo, el que le da la fertilidad inclusive a los mamíferos, originalmente es el humus del bosque. Y el humus tiene un origen etimológico con la palabra humilde, es decir, humus viene de la palabra humilde, es decir, la capacidad del dar, es decir, esta es la casa de la semilla, la capacidad del dar donde la semilla puede emerger, ¿no? En este caso es el territorio. Serendipity, como decía ahorita Simón, que ahora es más conocido en español como serendipias. Serendipia también, originalmente lo conocíamos como serendipity, en una clase que es muy interesante, que ya casi no se da en las universidades, una clase que se llama Metodología del Trabajo Intelectual, que quizás el espacio de los semilleros reemplazó esa clase de Metodología del Trabajo Intelectual, que era algo así como una metodología de investigación 1. Entonces, para que los estudiantes aprendieran a estudiar, aprendieran a aprender, se daba metodología del trabajo intelectual. En esa clase, una profesora argentina por allá en la universidad, doña Marta Laite, nos entregó un libro y nos dijo casi que nos tenemos que aprender ese libro de la primera sílaba a la última de Felipe Pardinas, un libro de metodología del trabajo intelectual y de metodología de investigación. Por allá recuerdo que en la página 79, la doctora doña Marta Laite nos presentaba la palabra serendipity, que son todas esas cosas que son halladas en la investigación, pero que no eran buscadas. Todas esas cosas que son resultados de la investigación, que son inclusive a veces más importantes que el objetivo que se estaba buscando. Muchos de los descubrimientos, no solamente grandes descubrimientos de la humanidad, sino también muchos de los encuentros sociales que se dan en los procesos de investigación, ocurren por esos hallazgos inesperados. Es algo que no estaba planteando, sino que emerge del territorio en la relación del investigador con el lugar. Entonces el serendipity es un tema clave allí en los procesos de investigación, no solamente de los semilleros, sino de los grupos de investigación y la investigación sobre todo en el trópico. Buenaventura de Sousa, que es quizás el autor que le da sustento teórico a la línea de investigación del grupo de investigación Anudamientos, que es el grupo, digamos, en el que estamos también nuestros aliados allí, con la línea de investigación Imagen, Cultura y Territorio, habla de lo que decía Simón ahorita, la sorpresa como teoría, cómo utilizamos la sorpresa como teoría y cómo en la investigación no solamente estamos en un diálogo de saberes, nosotros desde una facultad de ciencias sociales y humanas, sino que estamos también en un diálogo de ignorancias, porque lo que nosotros ignoramos no es que es una ignorancia general, sino que lo ignoramos nosotros como universidad, pero quizás en el acervo cultural de las comunidades yace y está latente para que comencemos a tener ese diálogo de ignorancias también. Y cierro rápidamente entonces, porque quizás me estaba alargando un poco en esta explicación alegórica con territorio educador. Territorio educador es quizás lo que más nos ha conectado con la universidad, es quizás una premisa que en otras palabras, desde la rectoría, desde la vicerrectoría, desde la decanatura, nos han inculcado, ¿no? Como cómo utilizamos el territorio como un salón de clases, cómo utilizamos el territorio como un libro y cómo practicamos la lectura territorial. Y la última alegoría que mencionábamos, que la digo brevemente porque quizás ahora con la siguiente pregunta la desarrollamos, es la investigación territorial. Es decir, tratamos de plantear una investigación que no tiene una departamentalización temática, sino que tiene una departamentalización territorial, que es como superar ese ámbito de lo temático, de lo teórico, e ir un poco más a lo práctico y a los lugares reales de nuestro territorio. Claro. Son como la explicación de esas 5 alegorías un poco extensas, pero creo que es un acervo pedagógico y académico importante que es necesario rescatar. Y todo esto lo que entonces compone como tal este concepto que se llama ecorraíces del semillero que nos ha venido explicando Andrés. Bueno, Andrés, cuéntanos también dentro del semillero cuáles van a ser los propósitos y los planteamientos que se van a entrar en discusión o que van a ser las líneas de trabajo. Exacto, ahí complementaba lo anterior diciendo que ecorraíces realmente sería como ecorrizomas, ¿no? Porque las raíces todas están conectadas, sino que fonéticamente, poéticamente es mucho más bello ecorraíces. Pero en el trópico, ahora que inclusive hay hasta figuras en las redes y todo de lo que son los micelios y la conexión que tienen las raíces a través de los hongos debajo del suelo, los árboles no tienen una raíz,
sino que la raíz es todo el bosque, todo ese ecosistema hipógeo, hipo debajo, geo tierra, todo ese ecosistema hipógeo que está debajo del suelo, que es una sola raíz, es la raíz del bosque. Entonces hablamos de corraíces, es de todas las raíces, que es como un rizoma, ¿no? El término que se utiliza más, ¿no? Ahora, los propósitos y los contenidos teóricos del semillero podemos hablar de algo así similar a lo que hablan como lo que sería una misión, que podemos definirlo más bien como la razón de ser. Y la razón de ser de nuestro semillero es poder reconocer los procesos territoriales, los procesos identitarios de creación de identidades locales, los procesos de construcción del territorio local, los procesos de resignificación ambiental, territorial también, reconocer esos procesos como escenarios de formación o aprendizaje y escenarios de investigación. Todo eso en el marco de lo que sería un poco la visión, que es la proyección un poco, tratando de, en el marco del conocimiento biocultural y de la educación ambiental, tratar de convertirnos poco a poco en un referente de investigación territorial, resaltando las singularidades de nuestro territorio. Es un poco visibilizar lo que existe en el lugar. Es como una especie de investigación social ambiental también, como entendiendo las dinámicas sociales, culturales que se rodean alrededor del territorio y de los ecosistemas que lo rodean, entiendo. Porque hay un tema ahí que también me parece interesante, que busca el semillero de Corraíces, es la investigación-acción, ¿no? Es una investigación haciendo, no es una investigación sentados en un escritorio, sino que es una investigación en territorio. ¿Cómo lo ves vos ahí? Claro, ahí planteamos lo que decís con socioambiental, que desde la ecología planteamos, por ejemplo, que los ecosistemas, que es la unidad de estudio de la ecología, pues no existen. Que lo que existen son los socioecosistemas, es decir, existe lo socioambiental. Casi que en todos los ecosistemas del planeta, inclusive los lugares aparentemente más prístinos de la Amazonia, existen comunidades, inclusive indígenas, inclusive algunas no contactadas, comunidades con visiones chamánicas del mundo. Es decir, en todo el planeta son socioecosistemas donde los seres humanos tenemos una interrelación constante con el territorio. Entonces, un poco es visibilizar cómo surgen algunas relaciones, cómo emergen algunas relaciones donde la gente se hace geografía del lugar. Y cuando la gente se hace geografía del lugar, son territorios, procesos territoriales que generan identidades, que generan procesos de concientización ecológica y que es un camino hacia esa idea que está todavía sin respuesta, que no es quizás una respuesta, sino que sigue siendo una pregunta, que es el desarrollo sostenible. Y justamente entendiendo de esa forma que se plantea de socioambiental, ¿cuáles podrían ser esas primeras actividades? Ya veíamos una que era el campamento, pero ¿cuáles podrían ser esas primeras actividades de realizar en salidas de campo, en prácticas de este semillero? Muy bien, para responder esto, tenemos que volver al planteamiento de el territorio educador, de la lectura territorial y de la investigación territorial, donde intentamos, por lo menos es una utopía caminable, como decía Galeano, intentamos superar un poco o completar, si se quiere, en mi concepto, superar la departamentalización temática que nos ha llevado al reduccionismo científico que ha hecho que las disciplinas estén separadas. ¿Cómo podemos superar esa departamentalización temática y tratar de hacer una investigación holística, una investigación del todo? Pues que las unidades de investigación no sean los temas, sino que sean los territorios. Entonces allí, para responder esa pregunta, nosotros hemos escogido fundamentalmente 4 territorios de investigación en los cuales tendremos que identificar inclusive puntos específicos para investigar en ellos. No todo el territorio, porque si no también se vuelve algo complejo y temático. El primer territorio de investigación que tenemos definido y para el cual ya tenemos un proyecto casi elaborado y algunas acciones ya realizadas es la zona rural de Cali. Fundamentalmente también un poco la cuenca del río El Chocho, que es el corregimiento Montebello, parte de la cuenca del río Cali, entre los corregimientos de La Leonera y Pichindé, la cuenca del río Cañaveralejo y la cuenca del río Pance. Ahí tenemos ya algunos espacios, algunas relaciones con los colectivos rurales, con algunos compañeros también antiguos de la zona, donde hay unos lazos y hay un proyecto formulado, tanto en educación como en gestión ambiental y como en investigación para actuar. Y tenemos otros 3 territorios que están, digamos, los 2 primeros en un corto, mediano plazo de aproximación y el tercero o cuarto, perdón, ya en un plano como mediano de investigación. Estos 2 territorios cercanos son el Valle del Río Cauca.
porque nos hemos encontrado en las clases, seguramente a ustedes les ha pasado también, que tenemos estudiantes sabedores, pero tenacísimos por ejemplo, tengo estudiantes de Guachené, de Villarrica, de Florida, de Miranda, que te pueden contar la historia del territorio, la historia de la colonización de la caña, la historia de los charcales, la historia de las fincas antiguas, la historia de los acueductos, de los pozos sépticos, de los aljibes, de la producción de cacao ancestral, de las problemáticas que tienen inclusive con algunas situaciones. Entonces, no es tanto que nosotros querramos ir a innovar en los territorios del Valle del Cauca, sino revitalizar lo que ya existe a través de las inquietudes de los propios estudiantes. Asimismo, el Pacífico, pues el territorio más biodiverso del planeta por metro cuadrado, tenemos una cantidad de estudiantes del Pacífico que son supremamente sabedores. Miren, yo les doy este dato. De la mitad de los cursos que he tenido en la universidad, en la mitad hay un chico o varios chicos que saben tirar atarraya. Tirar atarraya en el mar o tirar atarraya en el río no es tan fácil. Es un saber ancestral que tenemos que recuperar también. Inclusive es un saber metafórico. Que lo ponen en el diente, ¿no? Es un saber, tienen una cantidad de técnicas y que les ha enseñado su abuelo y a su abuelo les enseñó su abuelo. Y esos estudiantes están aquí con nosotros. Es un poco también cómo revitalizamos algunos espacios también del Pacífico colombiano, no a través de lo que la universidad crea que debe innovar, sino a través de las inquietudes que los mismos estudiantes nos traen y descifran de sus territorios. Es decir, no innovar, sino revitalizar lo que aún existe. El Pacífico está en este momento en la formulación de un COMPES y tenemos una relación interesante ahí también con Presidencia y con la gente, con Harrison Cuero y con alguna gente que está manejando el COMPES del Pacífico, que está muy interesado en conocer cómo nuestra universidad quizás es una de las universidades del planeta de habla hispana que más tiene población negra afrocolombiana palenquero raizal, si no es que la más, quizás la Universidad de La Habana o alguna otra universidad tendrá más de población. De Salvador Bahía. No, digo, de habla hispana. De habla hispana. Eso habla portugués, de habla hispana quizás Cali y La Habana, y eso. Pero de pronto Cali hasta tiene más población que La Habana, habría que confrontar ese dato, pero es un tesoro también, no solamente de conexiones con la población, sino ese acervo cultural que traen estos chicos desde el Pacífico. Y un cuarto territorio que uno diría que está muy lejano, pero me sorprende porque he tenido estudiantes también en el curso de la Amazonía. Cuando yo cuento una historia, que es la historia de la yuca brava, que es una historia ancestral de cómo manejar, por ejemplo, la COP y cómo manejar las leyes ambientales y tal, historia que ahora no alcanzo a contar, pero que es bastante compleja. La yuca brava, me han salido estudiantes a decir, profesor, mi abuela en la casa prepara yuca brava. Yo le digo, ¿vos de dónde sos? De Puerto Nariño, Amazonas, una chica de Puerto Nariño, Amazonas, en primer semestre del año pasado de trabajo social. Entonces también hay una conexión con la Amazonía y hay proyectos muy importantes desde el Ministerio del Medio Ambiente, en alianza con Cooperación Internacional, con Noruega. El proyecto más importante quizás en la historia de Latinoamérica ambiental es Visión Amazonia, ¿no? Y por ahí pues no es que tengamos un lazo directo, pero tenemos la esperanza de conectarnos un poco con esos chicos que llegan a Cali desde la Amazonía, que inclusive se podrían quedar en algunas universidades del territorio, pero que están llegando acá, ¿para qué? Para hacer puente con estos puntos centralizados de Colombia que tienen que dar reconocimiento a esa Colombia profunda donde está nuestro verdadero tesoro. Es decir, nosotros no somos nuestra riqueza y nuestra particularidad, nuestra singularidad, el mayor valor que nosotros tenemos como colombianos no está ni en Cali, ni en Medellín, ni en Bogotá, ni en Barranquilla, está en el Pacífico, está en los municipios que aún conservan tradiciones culturales en el Valle del Cauca, como Villarrica, como Guachené, y está, por ejemplo, en las selvas del Amazonas, ¿no? Entonces, en esos territorios ya tenemos un proyecto formulado en la área rural de Cali y estamos entonces haciendo las conexiones a través de los estudiantes para formularlo a través del semillero, algunos proyectos y acompañar a los chicos en el Valle del Cauca y tenemos chicos del Charco enfrente de la isla Vigía, en el Pacífico nariñense, uno de los lugares más inhóspitos del mundo, y tenemos chicos de la cuenca del Baudó, por ejemplo. Eso es un tesoro. Sí, no, digamos que también, o sea, valiosísimo, además porque siento que, bueno, aunque nos vamos a veces mucho por las ramas y todo eso, también quiero que como que los estudiantes se motiven un poco a pertenecer, a participar a este semillero de Corraíces, y entre ellas justamente es la idea de también contarles que tenemos la intención de ir a lugares especiales con todas estas, digamos, cosmovisiones y cuestiones socioambientales, socioculturales también que podemos encontrar. O socioecológicas. O socioecológicas. Sí, claro. Y defendiendo un poco la disciplina. No, claro. Sí. Bueno, entonces socioecológicas, como por ejemplo lo puede ser que estábamos hablando hace un momento, el tema de la laguna de Sonso, por ejemplo.
la Perejosa, o por ejemplo el Pacífico colombiano, justamente lugares como Ladrillero, Juan Chaco, todo ese tipo de territorios, Piangüita, donde podemos ir a ver el tema de las pianguas, como son las piangüeras, por ejemplo. Son puros salones de clase magníficos. Todo lo que hay son salones de clase y libros. Exacto. Hay que aprender es cómo lo leemos. Exactamente, eso es lo que eso es además fundamental, porque eso tuvimos además un momento de diálogo y de charla en el que hablábamos de los libros, que la naturaleza son libros, y justamente el mundo es nuestra aula de clase, y pues por eso debemos empezar a utilizar y a abrir esos libros cada vez más, y ese yo creo que es el fundamento de Ecorraíces, tratar de que los jóvenes empiecen a acercarse a este espacio para poder ayudarles a entender un poquito, lo que poquito podemos saber leer ese tipo de libros, para que ustedes vengan a aprender un poco esos libros. Entonces los invitamos. ¿Cómo podrían, no sé si sabemos cómo podrían ingresar al semillero? Si hay habilitado un link, un número por WhatsApp, o de qué forma podrían los estudiantes participar, contactar. Sí, inicialmente estamos contactando como los estudiantes que estábamos conociendo en nuestras clases y que se van ligando, igual los que estuvieron en el campamento. También el semillero, digamos, ya está aprobado y en marcha, pero entra a funcionar casi que formalmente en el segundo semestre de 2025. En ese momento solamente estamos como armando la estructura, pero sí, en estos días, ya la próxima semana, nos invitaron de la Decanatura de Investigaciones para hacer un video para promocionar el semillero, y en ese video seguramente tendremos un link en las páginas oficiales de la universidad para poderlo compartir, pero por ahora creo que con Lady, con Simón, con Andrés, con la profesora Claudia Polanía, con otros docentes que estamos ahí cercanos al ámbito ambiental en la universidad, podemos ir haciendo los contactos, los que están interesados en ello, ¿no? También, sí. Dale. También les proponemos que quienes estén interesados pueden comentarnos acá en la transmisión y les estaremos escribiendo al interno. Exactamente, lo mismo iba a decir, pero ahí estamos en contacto, Sí. Y recuerden, #Frecuencia Verde, con toda esa información podemos contactarnos con ustedes y así poder ingresar, que ingresen al semillero de investigación. Bueno, no sé, una invitación que le puedas hacer a los estudiantes de tu parte para que participen en el semillero de investigación. Ahora, por ejemplo, estamos promocionando algunas salidas de campo que podemos hacer en el periodo de vacaciones, como hablabas, tanto de la Laguna de Sonso como en la Perejosa. Tenemos, digamos, una relación con una antigua hacienda en Cali que se llama la Hacienda Las Brisas La Carolina, donde funciona ahorita un proyecto que se llama La Perejosa, donde existen 230 hectáreas que a través de la fotografía aérea antigua podemos ver como hace 70 años, hace 50 años eran potreros y hoy son bosques. Entonces, ahí hay un bosque que está en crecimiento, un bosque que es también para ir a leer, un bosque donde nace el río Cañabralejo, donde están los ojos de agua y donde se divisa también casi todo el Valle del Cauca. En ese territorio planteamos en este periodo ahorita de receso estudiantil, digamos, unas rutas educativas ambientales, como utilizando un poco el turismo de naturaleza como una aventura pedagógica. E igual también estaremos haciendo las invitaciones a una laguna sagrada, que inclusive es, yo creo, el lugar que le dio a la primera persona que en español quizás escribió o trató de definir lo que era un socioecosistema y lo que era, digamos, unas relaciones armoniosas de la comunidad con su territorio. Y fue Pedro Cieza de León, que en 1552 pasó por acá y publicó un libro genial que se llama... ¿cómo se llama? La Ruta del Perú, se me olvidó ahorita el nombre del libro de César Leones, hay que ver como La Ruta del Perú, algo así, ahorita lo recordamos. El Camino del Sol, algo así. No, se me olvida ahorita el nombre, bueno, el libro de César León clásico de 1552, que tiene el nombre Perú, es como La Ruta del Perú, es un viaje que hace César León desde Santa Marta hasta Lima, y al pasar por Cali, al pasar a lo que era Cali en ese tiempo, y Cali comenzaba donde ahora es Viges, comienza a alucinarse ese león y da quizás los textos ecológicos más bellos que existen, y yo como ecólogo he leído, y sobre todo cuando llega a la Laguna de Sonso, cuando llega a una laguna y comienza a decir, en esta laguna las comunidades tienen una relación armónica con los peces, una relación armónica con lo que ahora llamamos inundaciones. En ese tiempo las inundaciones para ellos eran riqueza. Sí, allá las comunidades se identifican como comunidades anfibias. Y también algo pues muy valioso de la Laguna de Sonso es que está dentro de los humedales Ramsar y es el único humedal Ramsar en el Valle del Cauca.
Bueno, Unidades anfibias justamente, con registro hace 500 años. imagínense, Es oro el berraco. buenísimo, excelente. Bueno, qué pena, el tiempo nos apremia. Tenemos un video que presentar Claro que que es justamente de una actividad que realizamos en la semana universitaria. Vamos entonces con él en Opiniones Verdes. Opinión Verde, que sabe, que conoce del cuidado del medio ambiente. En el contexto de la semana universitaria nos decidimos encontrar aquí en nuestro lago con los diferentes estudiantes de la universidad para entender qué pasa con nuestro ecosistema acuático de la universidad. Y para eso nos identificamos con otras organizaciones como Gaia Expediciones, Siete Ríos y diferentes profesores de la universidad, en donde encontramos con los estudiantes bioindicadores de calidad del agua de nuestro lago. Pero esos serían vertebrados y estos aquí son macroinvertebrados. Ah, ¿qué cosa es esto? Sí, hay que buscarlos. Hay que entrar debajo de las piedras, suben la piedra y meten el colador. Ah, este se llama ninfas de Donata, esta grandota. La que encontré Ninfas de yo, ¿no? Donata, que son estas. La que Sí. encontré yo, ¿qué? Y esta se llama larva tricóptera. Bueno, ya vemos que hay de calidad de aguas limpias, pero con algo de contaminación. Realmente muy importante, porque el estudiante se concientiza ambientalmente, no es de la teoría, podría estarle dando, por ejemplo, a ustedes esta experiencia a nivel teórico, en un aula de clase, sino que ellos lo experimentan acá, en esta biodiversidad, en estos ecosistemas naturales. Eso es muy importante. Muchas gracias. Listo. A mí me parece una experiencia muy importante porque gracias a eso nos pudimos dar cuenta de animales que nunca habíamos visto en la vida y que son muy importantes. También podemos recalcar que estos animales nos ayudan a ver si el agua está contaminada, no contaminada o muy contaminada. El día de hoy podemos presenciar 3 animales de agua limpia, contaminada y muy contaminada, que fueron la larva de Tricoptera, la ninfa de Donata y la larva de mosca negra, y esto nos permite mirar cómo está el agua, y el agua estaba limpia pero con un poquito de suciedad. Encontramos aquí varios indicadores que nos van a dar un diagnóstico. Este primer diagnóstico es que tenemos una calidad de agua limpia pero con algunas contaminaciones, encontrando desde ninfas de Donata que son de buena calidad de agua hasta larvas de mosca negra que pueden indicarnos una gran cantidad de contaminación que puede haber en el río. Asimismo, encontramos una gran cantidad de caracoles que indica en la naturaleza que hay un alto porcentaje de algún elemento que le sirve a este indicador, o puede ser las lamas dentro de este ecosistema, que consideramos puede ser un factor también de contaminante dentro del río. Y esto lo encontramos a partir del diálogo y a partir de entrar al río con los estudiantes y reconocer qué es lo que pasa aquí. Entonces, este es un trabajo para los estudiantes y que reconoce la importancia de conocer nuestro territorio. También fue importante que hiciéramos una jornada de actividad práctica dentro de la derivación del río Pance, donde se identificaron bioindicadores que permiten medir la calidad del agua, si son aguas muy limpias, si son aguas contaminadas o en definitiva muy contaminadas. La actividad del día de hoy consistió en hacer un reconocimiento desde la ciudad y los ríos que atraviesan la ciudad de Cali.
Fundamental que se identificaran los factores contaminantes principales de los ríos, entre ellos minería ilegal, minería por carbón y otros factores que inciden en las contaminaciones por conexiones cerradas. También el exceso turismo desbordado, como se puede evidenciar en el río Infante, entre otros. Muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado hoy. Recuerden que estamos en Frecuencia Verde, actualizando las novedades ambientales del país. No se pierdan un segundo de este diálogo con la naturaleza, recordando que estamos transformando palabras en prácticas ambientales de paz. Nos vemos en una próxima emisión de Frecuencia Verde. Hasta luego. Chao, chao.